Bueno, muy buenas a todos. Como prometimos en el anterior vídeo, vamos a comenzar un nuevo rumbo y en este vídeo de hoy vamos a dar respuesta a qué es el análisis gráfico. En vídeos posteriores trataremos el análisis gráfico detenidamente, sin embargo en este vídeo simplemente vamos a detallar de forma general qué es el análisis gráfico y lo vamos a comparar en cierto modo con el análisis fundamental y trataremos ciertos conceptos que consideramos fundamentales a la hora de entender a posteriori el resto de vídeos que iremos publicando semana tras semana sobre el análisis técnico. Bien, comenzamos. Bueno, como todos sabrán, o para los que no lo sepan, existen dos formas de operar y de realizar trading a día de hoy. Una es el análisis técnico y la otra el análisis fundamental. Existen ciertas personas que simplemente realizan los análisis de acuerdo a un análisis técnico, otras, en cambio, simplemente con análisis fundamental, y otras, y por norma general las más experimentadas, hacen un uso de ambos análisis, puesto que tanto el técnico como el fundamental no son análisis contradictorios, sino que son análisis que van de la mano, como van a poder entender a continuación. En este vídeo no nos vamos a centrar en el análisis fundamental, simplemente vamos a dar respuesta a qué es el análisis gráfico. No obstante, para los que no lo sepan, el análisis fundamental, a modo de sumario, se basa en medir ciertos ratios de una compañía, analizar su endeudamiento, su situación financiera, sus beneficios, costes y muchos otros factores. Tras esto, lo que queremos es comparar dichos datos con los del resto de empresas del sector y del país en cuestión, con un único objetivo: obtener una predicción futura lo más correcta posible. Este análisis fundamental, por norma general, no varía de un día para otro en determinados casos. Por ello, el análisis fundamental se enfoca sobre todo para análisis a largo plazo. En cambio, el análisis técnico consiste en estudiar el análisis del precio o, dicho de otra forma, el gráfico del precio, para ver cuándo se romperán las líneas de tendencia, en qué niveles están los soportes y resistencias y muchos otros conceptos más que vamos a tratar en vídeos a posteriori, con el objetivo de determinar el movimiento futuro del precio. Bien, para este análisis del precio o del gráfico en cuestión, como hemos comentado, existen varios horizontes temporales. En función del horizonte temporal que vayamos a utilizar, buscaremos una inversión a medio y largo plazo o una inversión a corto plazo. Los inversores a medio y largo plazo, por norma general, tienden a utilizar gráficos diarios o superiores, y los inversores a corto plazo, comúnmente denominado como trading intradía, suelen utilizar gráficos de 1 hora e inferiores, e incluso de 1 minuto y de hasta 5 minutos. Por lo tanto, para realizar un adecuado análisis técnico, disponemos de varios marcos temporales. Obviamente, cuanto menor sea la frecuencia, existirá más ruido en nuestros gráficos. Es decir, en un gráfico diario, si por ejemplo estamos utilizando el tipo de gráfico de velas japonesas, una vela en cuestión corresponde a un día. Sin embargo, si vamos a un gráfico, por ejemplo, de un marco temporal de 15 minutos, cada vela en concreto corresponde a 15 minutos. Es decir, en el gráfico de 15 minutos habrá mucho más ruido porque habrá más velas en comparación con el gráfico diario. De esta forma vamos a encontrar más patrones, es decir, más figuras chartistas, que para los que no sepan lo que es una figura chartista, no se preocupen, porque en vídeos que iremos publicando poco a poco cada semana llegarán a comprender qué es cada figura y sobre todo cómo se utilizan este tipo de patrones. Centrándonos en lo que estábamos comentando anteriormente, cuanto mayor sea el número de velas, vamos a encontrar más patrones. Por lo tanto, en gráficos de 1 minuto encontraremos más patrones que en gráficos diarios, porque el número de velas es mayor. Pero claro, cuanto menor es la escala, hay más ruido y obviamente hay más velas. Luego las figuras en gráficos de marcos temporales como 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos son menos fiables que las de gráficos como por ejemplo 1 hora, 4 horas, diarios y superiores. Por norma general, las figuras de los gráficos diarios son más robustas y más fiables porque tardan una media de 3 semanas o 30 días en formarse.
Bueno, para que lo entendáis mejor, por ejemplo, si un día hay un rumor en el mercado, hay un acontecimiento económico con alta volatilidad esperada, o por ejemplo habla Draghi, dentro de un horizonte temporal de 30 a 40 días suele pasar desapercibido. En cambio, si estamos ante un patrón que se ha formado en 40 minutos, este tipo de acontecimientos económicos seguramente rompan la figura técnica, o dicho de otra forma, el patrón chartista, y muchas veces quedan totalmente nulas. Por ello, dichas figuras, a mayor horizonte temporal, más robustas serán y mejor se operarán. Como podéis observar en vuestras pantallas, aquí tenemos un gráfico en cuestiones de la cotización del euro-dólar, ¿de acuerdo? Y obviamente este gráfico que estáis observando es diario. Lo podéis observar aquí en vuestras pantallas, que pone un día, pero no obstante, ustedes pueden cambiar en todo momento si lo desean en un día, si lo desean en 15 minutos, en 5 minutos, en 1 minuto, horarios o como lo deseen. Nosotros, por norma general, nunca recomendamos bajar de 15 minutos cuando estamos operando intradía. Y esta explicación la tiene debido a lo que acabamos de comentar anteriormente, a la fiabilidad de ciertos patrones que se forman y sobre todo a la hora de tomar ciertas posiciones cuando estamos siempre operando a favor de la tendencia y en muy pocas ocasiones cuando en nuestro caso operamos en reversión de tendencia, como explicaremos en otros vídeos. ¿Por qué decimos esto? Bien, porque nosotros siempre recomendamos que una persona que se está iniciando en este mundo nunca le recomendamos cuando sobre todo está comenzando a operar o está comenzando en su plataforma demo o está comenzando a asimilar ciertos conceptos. Nosotros recomendamos no bajar de 15 minutos para operar en intradía. Antiguamente, por ejemplo, se podía bajar hasta la temporalidad que cada uno deseara, pero a día de hoy existen muchos robots, lo comúnmente denominado como High Frequency Trading, que provocan grandes barridos de ciertas posiciones. Debido a ello, es recomendable evitar, sobre todo para la gente que se está iniciando, gráficos de 1 minuto o de 5 minutos. Obviamente, y esto lo decimos que es muy importante, existen muchos traders y muchos inversores que hacen scalping y les va estupendamente, pero nosotros siempre comparamos que, por ejemplo, operar en gráficos de 1 hora o 4 horas o gráficos diarios es como una persona que está usando una moto, que como puede ser el caso de una scooter, y cuando una persona pasa a operar gráficos de 1 minuto o 5 minutos, estaríamos hablando de una persona que ya puede estar compitiendo, por ejemplo, en MotoGP, ¿de acuerdo? Es decir, la diferencia de usar una moto u otra es claramente diferenciadora. Por eso hacemos este ejemplo, lo pueden extrapolar de acuerdo a cualquier ejemplo de la vida cotidiana en la que obviamente usar una herramienta u otra requiere ciertas habilidades y la diferencia es abismal, ¿vale? Es decir, necesitamos ciertas aptitudes y cualidades para usar un gráfico u otro y sobre todo, si estamos comenzando a operar, comenzar en temporalidades de M1 y M5, la presión es mucho mayor y el estrés también. Debido a ello, nosotros siempre recomendamos que los que están empezando operen en gráficos diarios, ¿vale? Y según vayan aprendiendo, vayan bajando la temporalidad de los mismos. ¿Por qué? Porque los patrones y todos los conceptos que estén asimilando son más robustos y más fiables. Es decir, van a tener más tranquilidad para analizar los gráficos y sobre todo lo que vean va a ser mucho más fiable y no van a tener por norma general tantos fallos como podrían tener en temporalidades como M1, ¿vale? 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, hay mucha más volatilidad y esto provoca evidentemente que muchos patrones sean nulos y hay que saber diferenciar entre qué patrón es fiable y cuál no. Es decir, ya no solo trataría de identificar ciertos patrones, sino que habría que tener una cierta elección entre los mismos. Luego, si estás aprendiendo y te estás iniciando en este mundo, es mejor operar en gráficos diarios, sobre todo cuando uno está aprendiendo o está siguiendo ciertas señales o por el contrario está operando en demo y está probando ciertas estrategias. A pesar de que dichas estrategias estén realizando en temporalidades como M1 o M5, nosotros creemos que es más conveniente que las personas se adecúen a una
correcta lectura de la acción del precio, y para ello es muy importante tener estos conceptos claros y, como se suele decir, no empezar la casa por el tejado, sino vamos a empezar desde gráficos diarios y según vamos asignando los conceptos, según vamos siendo más rentables, según nuestras posiciones están siendo las correctas, vamos a ir bajando, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar, como hemos puesto el ejemplo anterior, de una scooter a una moto con mayor cilindrada. Es un ejemplo un poco absurdo, pero creemos que es útil para lograr entender las diferencias entre un gráfico y otro, sobre todo para lograr entender cuánto es la diferencia de un ruido entre uno y otro. Lo bueno de los gráficos diarios o gráficos de 4 horas, por ejemplo, y ya no tratamos los mensuales o semanales, es que te permite muy bien apoyarte del volumen y en todo momento es mucho más tranquilo analizar los análisis y se toman las decisiones de un día para otro, con lo cual se puede aprender de forma más correcta y sobre todo sin tanta presión y estrés, como puede generar un intradía de 1 minuto o 5 minutos. No debemos olvidar que cuando uno analiza el gráfico también se recogen fundamentales de un activo o la compañía en cuestión, es decir, lo que hemos comentado al inicio de qué es el análisis técnico y qué es el análisis fundamental no quiere decir que el análisis técnico y el análisis fundamental sean contradictorios, sino todo lo contrario. El análisis técnico y el análisis fundamental en el largo plazo siempre van de la mano en todo momento, porque el precio de una acción recoge toda la información y eso es algo que debe saber todo el mundo porque es uno de los principios del análisis gráfico. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja del análisis técnico? Bien, el análisis técnico nos va a dar el momento perfecto de entrada, o al menos es la finalidad con la cual estamos realizando un análisis gráfico. ¿Por qué? Porque nos permite encontrar los puntos óptimos de entrada en cada activo que estamos analizando. Y esto lo van a poder comprobar cuando expliquemos bien las líneas de tendencia, cuando expliquemos ciertas estrategias que nosotros hacemos uso de ellas y sobre todo cuando analizamos ciertos niveles de soporte y resistencia, y además nos apoyamos con una visión objetiva de ciertos indicadores y osciladores. Podrán comprobar cómo se intenta en todo momento buscar esos puntos óptimos de entrada al mercado. En definitiva, esto sería el concepto general, sobre todo de qué es el análisis técnico y una breve introducción de qué es el análisis fundamental. Por lo tanto, a la pregunta principal, ¿qué es el análisis gráfico? El análisis gráfico es el pilar del análisis técnico. Es decir, nadie en ningún momento va a utilizar indicadores y osciladores sin antes analizar correctamente el gráfico del activo en cuestión. Con el análisis gráfico chartista, que como hemos dicho es el pilar fundamental del análisis técnico, trataremos de analizar la cotización de ciertos activos y su volumen en concreto, para predecir la futura tendencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, por norma general, y sobre todo lo que vamos a intentar exponer en estos vídeos, es que las personas operen a favor de la tendencia. Nosotros no somos partidarios de operar en reversión de tendencia, salvo en contadas ocasiones, como bien expondremos en un futuro. Por lo tanto, queremos inculcar sobre todo a las personas que nos están viendo, las personas que sobre todo ya llevan operando un tiempo y no lo hacen así, o las personas que se van a comenzar en este mundo, que intenten ser seguidores de tendencia. Y más adelante entenderán por qué es preferible operar a favor de la tendencia. Como saben, otro de los principios básicos del análisis gráfico es que los precios, ¿vale?, se mueven por tendencias. Entonces es muy importante intentar operar sobre todo a favor de la tendencia y ir a la corriente del mercado. Bien, como hemos dicho al principio, no solamente vamos a analizar el precio, sino que también analizaremos el volumen. Es decir, con el análisis gráfico no solamente analizamos el precio de un activo en cuestión, sino que con el análisis gráfico también analizamos el volumen. El volumen es muy importante dentro del chartismo, y cuando hablamos dentro del chartismo es para identificar cómo operar las figuras chartistas. Como hemos dicho, expondremos qué figuras hay. Estas figuras van a ser útiles tanto para la reversión de tendencia como para la continuación de la misma tendencia. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce con volumen es siempre mucho más fiable. Por ello, siempre con el análisis gráfico vamos a intentar analizar el precio de un activo y el volumen del mismo, porque tienen una gran relación cuando vamos a aplicar una visión chartista a nuestros análisis. Por ejemplo,
Si estamos negociando una acción, donde se están negociando normalmente, hablemos de 2-3 millones de títulos, y hay una resistencia. Dicha resistencia se rompe con muchísimo volumen, como puede ser una negociación de unos 10-9 millones de títulos. Dicha ruptura se ha producido con una negociación de títulos muchísimo mayor a lo que normalmente o a lo que anteriormente se estaba negociando. Al principio hablábamos de unos 2-3 millones de títulos, sin embargo, cuando el precio, ¿de acuerdo?, llega a la resistencia y se produce una ruptura con 13 millones de títulos negociándose, estamos hablando obviamente de un número, de un ejemplo, la ruptura será bastante fiable. ¿Por qué? Porque ha habido un cierto volumen y el volumen siempre va a dar fiabilidad. Por ello, cuando hablamos de análisis gráfico, no solamente hay que analizar el precio, sino que también creemos que es muy importante analizar el volumen del mismo. Por lo tanto, tras esta explicación de qué es el análisis gráfico, obviamente el objetivo de cualquier analista técnico es encontrar patrones o figuras chartistas que sean robustos, fiables o consistentes en el tiempo y que puedan ser utilizados para predecir correctamente, y cuando decimos correctamente es intentar que sean utilizados para operar a favor de la tendencia, ¿vale? Y poder predecir correctamente los movimientos futuros de cada activo y del precio en cuestión. Los que tengan ciertas preguntas o no hayan entendido algún concepto de lo que hemos explicado en este vídeo, por favor, no duden en comentar el vídeo, o en la descripción del vídeo hemos dejado un artículo donde explicamos en nuestro blog, en nuestro portal oficial, toda esta información que hemos expuesto en este vídeo, y podrán obviamente ver más detenidamente todos los conceptos, leerlos más tranquilamente, más detenidamente y asimilar sobre todo las dudas que os hayan podido surgir durante nuestra exposición. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle al like, un saludo y disfruten del día.